Estamos grabando. Y entonces, para que quede claro también en la grabación, estamos ante la pregunta de qué hacemos cuando de un sistema dinámico o de un experimento, mejor dicho, podemos medir un subconjunto de las variables y no todas las variables que intervienen en la dinámica del problema. Entonces, supongamos que tenemos el problema más sencillo del planeta. Tenemos un oscilador armónico, es una partícula que está sujeta a un resorte y se está moviendo en una dimensión. Y nosotros tenemos que el espacio de fases como aquel conjunto de variables en las cuales puedo hacer una prescripción donde el sistema es determinista, de cada punto de un único futuro, es bidimensional. Eso es porque podemos expresar la dinámica del problema en términos de un sistema dinámico con dos variables y a través de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, con campos vectores que son suficientemente suaves y un número de variables, como decíamos, finitas. Entonces prescribo con la tasa de variación de las variables y eso tiene para cada condición inicial en R2 un único futuro. Entonces, una trayectoria periódica es esto, un círculo, una trayectoria cerrada. Ahora bien, lo habitual no es tener esto, sino lo habitual es medir una cosa del problema, y en el caso, ustedes lo han visto en los labos de física básica, el labo 1, ¿no? Lo que mide, digamos, es generalmente una variable, por ejemplo el x, y uno tiene que modelar a partir de esa información. Entonces, ¿cuánto podemos aprender de un sistema si medimos una sola variable? Entonces, en este problema nosotros sabemos que lo que debemos conocer para calcular el estado del problema es no solamente en cada punto dónde está, sino además a qué velocidad se mueve. O sea que nosotros lo que necesitamos hacer es, a partir de la señal que tenemos, calcular, bueno, por un lado, tener el registro de la señal, pero para cada instante de tiempo, estimar, si no podemos medir directamente, a partir de la señal temporal, cuánto vale la velocidad. Y en este caso es recontra fácil, porque yo lo que puedo hacer es agarrar tiempos sucesivos y dividir la distancia entre los valores de la variable en tiempos sucesivos y obtengo una estimación de la derivada. Entonces, yo tengo una descripción de cada estado aproximada en términos de la variable que yo mido y una cosa que yo me construyo a partir de la información del sistema y su pasado. Entonces está la idea de que yo puedo sustituir la información dinámica que yo necesitaría medir por un conjunto de mediciones de una sola variable y eventualmente llevar a cabo algún tipo de operación sobre las mismas. Entonces, la idea es que si yo tengo el x y el x', tengo un punto en el espacio de fases. Pero la realidad es que yo podría decir que tengo un conjunto de puntos en este sistema, que es un sistema determinístico, o sea que no tengo una influencia del ruido, tengo un conjunto de puntos en el cual existe la suficiente cantidad de información como para que si conozco ese segmento de información de una sola variable, el siguiente punto quede unívocamente determinado. Entonces vamos a suponer que ese es el caso. Nosotros vamos a suponer que en general vamos a tener una variable y una ventana de tiempo suficientemente larga, pero finita, tal que contiene la cantidad de información adecuada como para que si yo conozco ese conjunto de puntos, el siguiente conjunto de puntos quede unívocamente determinado. Por definición, eso sería entonces, ese conjunto de valores pueden constituir las coordenadas de un espacio en donde cada punto en ese espacio tiene un futuro único y por lo tanto puedo describir un sistema determinístico en esa dimensionalidad, que es la dimensionalidad dada por el número de elementos que tengo en esa ventana. Por supuesto, si yo no hago una operación sobre esos puntos, puede ser que mi vida sea un poquito más difícil. O sea, puede ser que la cosa ande bien desde el punto de vista de que estrictamente puedo hacer una prescripción determinística, pero no sea lo más eficiente del mundo. Por ejemplo, si yo en vez de graficar el x y el x punto, o mejor dicho, x y una estimación del x punto, que es el xy menos el xy menos 1 sobre delta t, supongamos que en vez de hacer eso, yo grafico directamente el x y el x anterior.
sea, el segmento que contiene cantidad de información adecuada para hacer esa prescripción determinística. Si yo lo hago, y en el caso que les estaba mostrando, lo que estoy haciendo acá es agarrar de esta señal que tenía acá, en donde lo que hice fue una integración de un sistema dinámico con un delta t 0,01, y en vez de dibujarles el x y el x punto, le dibujo el x y el x anterior. Yo lo que me voy a encontrar es algo que luce como una recta. ¿Y por qué luce como una recta? Bueno, primero luce como una recta porque lo estoy mirando muy de lejos. Si yo lo miro bien de cerquita, y acá lo que estoy haciendo es una super amplificación de este cachitín que tengo acá, que va de 0,009 a 0,01, que es el máximo. Cachitito por acá. Yo lo que veo es que en realidad el sistema es un sistema que hace un ciclo límite. Ahora es un ciclo límite que está extraordinariamente achatado y muy cerca de la recta y igual a x. ¿Y por qué es eso? Porque justamente como el campo vector es un campo vector continuo, existe una gran correlación entre puntos que son consecutivos. O sea, yo tengo una información adicional en cada punto nuevo y es aquella la que me permitiría, si lo resto al anterior y divido por delta t, calcular la derivada que me indica una información significativa, digamos, que me aparta, digamos, de esta recta. Pero si yo lo único que hago es graficar el segmentito de dos puntos consecutivos, obtengo una representación 1 a 1, la obtengo, pero lo que obtengo es algo muy poco práctico, porque tengo algo que es un ciclo límite recontraplastado. Entonces, acá viene un problema que es, tenemos un dispositivo conceptual, que es decir, bueno, yo voy a describir a un sistema determinístico, no en términos de un montón de variables que no puedo medir, sino una sola, o sea, un conjunto de valores de una sola variable, y voy a tomar esos valores como coordenadas, pero tengo que hacer algo un poquito más astuto, porque si lo único que hago es escribir eso, lo que obtengo es, en el espacio de fases, algo que está muy deformado por la alta correlación entre puntos consecutivos. Yo todo esto acabo de cerrar cuando empecé a grabar el chat, así que no sé si me vienen siguiendo. Sí, todavía nadie protesta. Buenísimo. Entonces, vamos a empezar a ordenar estas ideas y vamos a suponer que tenemos un sistema determinístico. Vamos a suponer que entonces cada punto en un espacio de fases tiene, digamos, un futuro único, y que no solamente el sistema es determinístico, sino que elegimos una variable en donde existen ventanas suficientemente largas como para que yo pueda hacer una prescripción, dado el conocimiento de esa ventana, de la siguiente ventana. ¿Eso cómo lo expreso? Como decir que, bueno, vamos a suponer que si yo tengo un conjunto de valores x, y, donde iban desde un k hasta un k más n-1, o sea, n valores, yo entonces puedo predecir el siguiente segmento que va desde k más 1, o sea, desde este, a el k más n. A ver si tengo una... vamos a ver si... Tengo un dibujito acá que me parece que les puede llegar a servir. Si bien de esto vamos a hablar dentro de un ratito. Vamos a ver acá. Entonces lo que se estoy mostrando es que yo tengo un conjunto de variables, en este caso x e y, x punto, pero voy a medir solamente x. Entonces tengo desde un x1 hasta un xn grande. Lo que les estoy diciendo es que existe un segmento como el azul, o sea que va desde xk hasta xk, un n-1 más k menos 1, o sea, empecé en el valor k y voy hasta n más 1, donde n más 1 es n sub 1, es un número, es el tamaño del segmento. Y yo, entonces, la hipótesis que yo tengo es que si yo puedo hacer esto, tengo el conocimiento de este segmento de tamaño n sub 1, entonces puedo predecir el siguiente segmento, que sería el segmento naranja, que va desde k más 1 hasta x sub n más 1 más k. ¿Okay? Entonces yo conozco el segmento azul y la hipótesis es que puedo predecir el segmento naranja. Entonces, por definición,
Vamos a seguir sobre esta transparencia, que está bien. Por definición, este conjunto de puntos de tamaño n más 1 constituyen las coordenadas de un espacio en donde puedo dar una prescripción determinística. Entonces, yo ya sé que voy a poder construir un espacio de fases de una dimensionalidad n más 1, donde en el caso del oscilador, ese n más 1 era justamente 2. Pero en principio esto puede valer para un problema arbitrario donde, por la complejidad del sistema, yo necesito una ventana más grande para predecir. Ahora bien, lo que estuvo muy bueno, y esto lo hizo Floris Takens, que es un holandés trabajando en Inglaterra hace como 40 años, es que este tipo dijo, bueno, pero si yo hago esto, lo que voy a obtener es que entre puntos consecutivos, la información que yo gano como para tener esa prescripción determinística es minimal. Entonces, a lo mejor lo que conviene hacer es tomar una ventana un poco más grande, pero saltearme algunos puntos para no estar tan contaminado por la correlación que viene por el hecho de que el sistema determinístico en puntos consecutivos temporales tiene valores muy parecidos. Como dijo alguien, la mejor predicción del clima posible que puedes hacer es decir que mañana vas a tener una temperatura parecida a la de hoy. Entonces, básicamente es eso. Entonces, es la que menos riesgo tenés de pifiarla. Entonces, lo que el tipo planteó y demostró en un teorema que es maravilloso, y yo les voy a pasar el paper original. No, el paper original creo que ya está entre los papers de la materia. Es un paper increíble, muy duro. Yo cada tanto lo reviso con algunos matemáticos, y es un paper duro, pero es un trabajo muy importante. Él lo que mostró es que si yo tengo que el problema original es un problema de dimensión D, por ejemplo, en este caso yo tengo un problema unidimensional, basta con que yo tome una subselección de los puntos de esta ventana de cantidad 2D más 1, entonces yo lo que voy a hacer es tomar radiaditos de esta ventana, 2D más 1 valores, y él demostró que en estas coordenadas, que están constituidas entonces por el valor en un instante, el valor retrasado en un tiempo finito, o sea, este no es el anterior, no es el K más 2, digamos, acá debería ser un 2, no es el K más 2, sino es uno más radiadito. Y otro que está por acá, entonces lo que tenemos es que esta curva, en este espacio, es topológicamente equivalente a esta curva que está acá. Ese es el teorema de Takens. Entonces, vamos a ver un poquito más lo que... ¿Te paso una pregunta? ¿No? Sí, ¿quién es? Así les conozco la voz. Lucas, Mendicino. Sí. ¿Querés, Lucas, de paso, poner la cámara? Dale, puedo. Vale, un segundo. Estoy medio dormido todavía. No, está bien. Somos dos. Tengo una pregunta. No entiendo, vos estás reconstruyendo el espacio de fases. O sea, vos estás generando algo que tiene dos dimensiones a partir de la señal temporal de X, ponele. Y lo estás diciendo que eso tiene una relación con el espacio de fases de las dos dimensiones X, Y. Claro. O sea, en el problema original tenía dos dimensiones de embedding, que son el X y la derivada, y la trayectoria, que es una curva unidimensional. Y lo que Takens dice es que si vos tenés una curva unidimensional, en un espacio de fases de dimensión 3, el conjunto que te queda es un conjunto unidimensional con la misma topología que el original. O sea, no le queda justamente de la misma dimensión, no le queda 2. O sea, el teorema de Takens es como que te exagera un poquito la dimensionalidad donde vos embebés, ¿no? Te la exagera un cachitín, pero te dice que en ese espacio, que en vez de ser de dimensión 2 es de dimensión 3, la curvita que te queda es topológicamente equivalente a la curvita original. Entonces, yo después les voy a ir mostrando distintos ejemplos de cómo quedan los atractores extraños, pero la idea es esa, vos tenías un conjunto original
con una determinada topología, y si en vez de mirar en las variables originales, mirás con estas variables que vienen de una sola, tenés una cosa que en el espacio de fase la ves equivalente. Eso es exactamente lo que Wow. dice. No, Sí, está, sí, sí, está tal cual. muy, muy Es muy poco flashero, es muy flashero. sí. Déjame que te muestre, ya que preguntaste eso, déjame que te muestre, bueno, gracias por la pregunta, para que te muestro entonces, seguimos con la presentación, si te muestro bien. Eh, bueno, por ejemplo, mira, esto que está acá es una reacción química que se llama la concentración de Belousov-Zhabotinsky. Es una concentración química que estudió un ruso. Esta historia es tremenda. Belousov era un ruso en la época de la Unión Soviética que pone un conjunto de componentes químicos en una reacción y ve que la concentración de uno de los componentes empieza a cambiar en el tiempo. Y como la concentración de esa componente lo que hacía era, te afectaba el color de la mezcla, era muy notorio, o sea, se ponía oscuro, después se ponía clarito, pero después se volvía a poner oscuro, después clarito, qué sé yo. El tipo lo quiso publicar y lo quiso publicar en Occidente y se lo rechazaron, pero mal, mal. Tal vez así que algunos de sus rechazos lo gastaba. Un editor dice, supuestamente descubierto descubrimiento, ¿viste? Mal, ¿viste? Cuando te humilla un editor, dice, porque encima lo trataban de ignorante, decían, todos sabemos que las reacciones químicas tienen que decaer a algo y llegar a un equilibrio, entonces que usted plantee que esto se mantiene, digamos, indefinidamente, es una locura. Lo que este tipo no tenía en cuenta era que, digamos, Belousov estaba haciendo una reacción abierta, ¿no? O sea, permanentemente seguía agregando componentes, pero bueno, tenía esta fluctuación. Cuando vos agarrás de esta fluctuación las coordenadas, como te estoy diciendo, x menos un delay, y que te queda en el espacio de fase es esto. Mucho tiempo después la gente hizo ecuaciones diferenciales con las reacciones químicas, con la ley de acción de masas y demás, y vio que la topología era exactamente igual. Pero esto viene de medir una sola de las componentes. Y este es otro ejemplo nuestro del lago. Esto es la presión de los sacos aéreos de un canario cuando canta. Y esto que está acá es la señal que viene del modelo. Entonces, cuando querés compararlo, haces tu embedding, y si lo comparás con el embedding del modelo, te da idéntico. Y si lo haces con las variables del modelo, te da idéntico. Entonces, vos podés estudiar lo que le pasaría al espacio de fase de las variables originales del problema, no estudiando las variables originales, sino esta operación que haces de una señal escalar tomando estos valores retrasados. Eso es exactamente lo que dice el teorema de Takens. Claro, perfecto, gracias, Gabo. Bárbaro, buenísimo. Entonces, entonces, como les venía diciendo, si uno tiene una órbita súper sencilla, y esto también viene a un poco a lo que estabas preguntando, Lucas, si uno tiene una solución que es súper sencilla, o sea, ¿por qué tres? Porque uno dice, bueno, pero pará, si esto es una oscilación, ya estás metiendo 3 dimensiones para embeber algo que claramente se puede embeber en 2 dimensiones. Parece que uno estuviera, digamos, gastando pólvora de más. Pero fíjate que cuando uno tiene una solución periódica, no necesariamente tiene una oscilación sencilla como una oscilación armónica. Suponete que uno tuviera una oscilación que proviniera de sumar, por ejemplo, una solución sinusoidal con una frecuencia omega, y ahora uno pusiera una perturbación con una frecuencia omega sobre 2. Entonces ahora la solución ya no va a ser de periodo omega, sino va a ser de periodo, ¿cuánto? Omega sobre 2, ¿no es cierto? O sea, el periodo más largo del sistema va a ser el periodo que gane. O sea, esta solución, si yo espero 2pi sobre
un periodo que es el que corresponde a omega sobre 2, entonces esta se repite y esta se habrá repetido 2 veces. O sea, si yo a una función de frecuencia omega le sumo una cosa de frecuencia mitad, lo que hago es duplicar el periodo. Entonces, si yo ahora tomara solamente la función x y una función con un solo delay, y hiciera una proyección bidimensional, independientemente del delay que elija, lo que voy a tener siempre es que el sistema se autointersecta en este punto. O sea que con una solución periódica, genéricamente, con 2 puntos, no me alcanza para resolver unívocamente lo que le pasa al sistema en todos lados. Alcanza casi en todos lados, pero hay un punto, por lo menos, en donde muy genéricamente no te va a alcanzar. Entonces, en cambio, si vos lo haces en 3 dimensiones, vos tomás el X retrasado y una tercera dimensión que es retrasado 2 veces, esto que está acá se transforma en una de estas curvas que dibujamos todo el tiempo. En una curva de este estilo. No tengo mis... Era una cosa de este estilo. En donde entonces ahora esto sería el X, esto sería el X con un retraso y esto sería el X con 2 retrasos. X de t menos tau y X de t menos 2 tau. Buenísimo. Entonces, puesto a escribirse esto, como le gusta a los matemáticos, esto lo que él demostró es, uno supone que tiene un sistema dinámico, X pertenece a un Rn, y entonces yo defino el X de un T0 más una cantidad finita de tiempo como la evaluación del flujo en la condición inicial que yo tenía y el tiempo t. Entonces esta función g evaluada en una condición t y una cantidad de tiempo finito es agarrar la solución, el conjunto de soluciones, que es el flujo, y evaluarlo en el tiempo t. Entonces, eso se calcula a partir de las ecuaciones diferenciales originales, y entonces decir que uno tiene x de t0 más k veces t, o sea, un conjunto de mediciones con un retraso temporal, es evaluar esta función, ¿no?, de agarrar el flujo y hacerlo correr un tiempo t y ir iterándolo. Entonces lo que dice es, bueno, esto es lo que le pasa al sistema, es el flujo del problema. Y yo tengo un conjunto de mediciones, y un conjunto de valores, que son el conjunto de los valores a estos tiempos retrasados. Entonces después el tipo lo que introduce es el concepto de una medición, es decir, una función que a partir de las variables del problema me dan un escalar. En nuestro caso era muy sencillo, es una sola de las variables del problema, pero en general es un escalar que uno computa a partir de, de las variables del problema. Eso, dicho de paso, es súper útil, porque en general cuando uno dice, bueno, yo voy a medir la presión del saco aéreo, y lo que hago es pongo una cánula y tengo un transductor de presión, que es un capacitor que se mueve. Es la presión, qué sé yo, es una función monótona de la presión. Qué sé yo, Facundo, ayudando a ustedes, en su tesis de licenciatura midió el desplazamiento abdominal de un bichito mientras respira, entonces tenía un sensor de efecto Hall y un imán. ¿Es eso el desplazamiento y el volumen de los sacos aéreos? Es una función monótona. Entonces, el teorema de Takens es suficientemente delicado para ciencias naturales como para hacer referencia a que vos lo que haces en realidad no son medir las variables de tu problema de sistema dinámico, sino una función monótona de esas variables, lo cual está súper bueno, porque en realidad nosotros las variables de un problema no las medimos nunca. Nunca. Entonces, en ese caso, Takens demuestra que, bueno, esto que les estaba diciendo, si ustedes tenían el problema original, del problema original viene un conjunto de mediciones y hacen una reconstrucción con una dimensionalidad m, una dimensionalidad que corresponde a ser 2D más 1
la dimensionalidad del flujo que tenía acá, ustedes lo que hacen es tener algo que sea topológicamente equivalente. Lo que muestran precisamente el tipo es que es una función 1 a 1, que es una inmersión, o sea, es una función 1 a 1 que localmente sus propiedades en términos de geometría diferencial son equivalentes. Y con eso puede demostrar que la singularidad del campo vector en las variables originales son las mismas del campo vector, digamos, que rija la dinámica del nuevo espacio, que órbitas cerradas en M se corresponden con órbitas cerradas en el espacio de embedding, y que en términos generales los flujos son topológicamente equivalentes, cosa que vamos a volver dentro de un ratito en el problema. Una de las cosas que nosotros venimos mencionando hace bastante es que una de las maneras de compararse un flujo es un flujo equivalente al flujo de un conjunto de ecuaciones diferenciales, es un conjunto de mediciones, perdón, si un modelo es equivalente a una medición, es entonces agarrar y tratar de reconstruir el flujo experimental y ver si la organización de órbitas periódicas se corresponde a las órbitas periódicas. La organización de órbitas periódicas es el conjunto de ecuaciones diferenciales. Pero si nosotros tenemos solamente una de las variables, acá aparece aquí en el chat, una de las variables, ahí vamos. Entonces, vos lo que tenés es que si vos lo que tenés es que medís una sola de las variables, esto lo que te da es la manera de generar el equivalente a un espacio de fases del cual vas a extraer las órbitas periódicas y calcular su topología. Entonces Milton me pregunta si hay alguna hipótesis sobre la correlación entre las variables. No, lo único que hay es que todas las variables constituyen o participan de un sistema dinámico. O sea que vos lo que podés escribir en términos de tus variables es que todas ellas, sus tasas de variación van a estar regidas por funciones que satisfacen las hipótesis de Lipschitz que venimos mencionando desde el comienzo. O sea, que son funciones suficientemente suaves y están vinculadas a partir de campos vectores suficientemente suaves. Y en general la idea de esto es medir una sola de las variables. Ahora, un poco vinculado con esto que decís vos, Milton. La hipótesis fuerte que hay acá es que la variable que vos vas a medir tiene suficiente información como para hacer predicciones de tu sistema. Y lo que sí puede ocurrir es que vos agarres una función, una variable, que no te pueda describir toda la riqueza del sistema del que participa. Te voy a poner un ejemplo. Ahí. Genial. No puede pasar más nada, ¿no? Bueno, mejor no digamos nada. Entonces, le estaba contestando a alguien, pongo el chat, creo que era a Milton. ¿Era Milton? Ah, me estaban preguntando sobre el tema de la correlación de las variables. Entonces, acá hay una cosa que es re interesante, que es lo que no tenés nunca es una prescripción de cuáles son las variables que vale la pena medir y que con la que, digamos, vos tenés que trabajar en un problema. Y lo que te comentaba era, suponete que vos tenés un sistema dinámico, que es un oscilador de relajación, que está siendo forzado periódicamente. Entonces vos medís el X y vas a reconstruir el flujo y vas bárbaro. Vos medís la velocidad y vas a reconstruir el flujo con embeddings a partir de la derivada, vas bárbaro. Ahora vos se te ocurrió medir el forzante periódico y lo único que vas a poder ver es que con una reconstrucción de la señal escalar del forzante periódico, lo que vas a ver es un ciclo límite sencillo. Entonces, bueno, lo que yo te decía recién era, lo que sí es cierto es de todas las variables, no todas tienen la misma información. Pero vos me querés preguntar algo distinto. Antes de que se corte dije que si el campo psi es diagonal, por ejemplo, podés reconstruir las demás variables a partir de una. A ver, no sé si entiendo bien la pregunta. Si vos tenés, a ver, elabora un poquito más la pregunta, porque no sé si te la entiendo. Bueno, genial. Pensalo un cachito. No es probable, Marcos, que... Sí, preguntala después de la clase ahí con más tiempo y la seguimos.
Marcos Wagner pregunta si se les corta a todos. Probablemente, o sea, probablemente se les corta a todos, pero acá me van a avisar si vuelve internet. Entonces, acá les pongo, pues mi internet connection is unstable, mira qué novedad. Entonces, acá les muestro lo que les contaba recién, ¿no? Esta es la presión en sacos aéreos de un bicho mientras se está cantando. Y esto es como típicamente luce un registro de... Ahora sí. Listo, ya está, no nos van a ganar. Vamos todavía. Listo. Qué paciencia que hay que tener con todo esto. Genial, entonces. Vamos, ahí está. Entonces, acá lo que tenemos es una, digamos, una reconstrucción. Entonces, el problema que uno tiene es que en el ejemplo que yo les di hace un rato, en donde uno tiene un oscilador armónico y lo único que está haciendo es, con un campo vector que conoce, reconstruirlo de una manera alternativa, es muy sencillo, porque uno sabe cuál es la dimensionalidad del conjunto invariante original. Pero en general eso no es el caso. Uno tiene un experimento y no sabe si eso va a estar comportándose de manera periódica, caótica, cuasi periódica, o si viene de un fluido, una dimensionalidad más alta y turbulenta. Entonces, la